Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque la quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, mi querido hermano. Te saludo en este día de fiesta, en este día de gozo que celebramos a Jesús, el buen pastor. Y qué mejor manera de iniciar esta meditación que con la siguiente frase: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús sabía cuál era la misión que el Padre estaba poniendo en sus manos. El Padre sabía y tenía la plena confianza en quien estaba depositando esta gran misión. Por eso Jesús es muy claro en esta palabra que le dirige a los fariseos, que le dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, cuando ve el peligro, huye. Muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros hemos sido atacados de alguna manera por alguna otra religión, por algunas otras personas que dicen ser la verdad, que dicen decir la verdad. Pero nosotros sabemos que nosotros somos partícipes de la única iglesia que ha fundado Jesucristo. Por eso la palabra del día de hoy nos dice el Salmo: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esa piedra que desecharon los constructores se refiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús, con la sangre de Jesús, se dio vida a la voluntad del Padre. Pedro fue elegido por Jesús para iniciar esta gran misión. Cuando le dice: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ningún momento dijo mis iglesias. Jesús sabía que una vez que él fuera entregado a los malhechores, sabía que las ovejas se iban a dispersar. Él era consciente de eso. Sin embargo, él sabía que mediante el Espíritu Santo, esta iglesia iba a ser guiada siempre. Siempre va a haber personas que nos quieran distraer de la verdad. ¿Y por qué nos quieren distraer de la verdad? Porque siempre va a haber alguien que va a querer hacerte sentir o hacerte ver que las cosas son más fáciles cuando no las llevas a cabo. Esto quiere decir, cuando empezaron a fundarse, cuando empezaron a salir otras iglesias, fue porque no estuvieron dispuestas a escuchar la verdad. Fue porque les molestaba el ruido. Les molestaba el ruido de la verdad,
Les molestaba el ruido de los mandamientos. Y esto no debería de sorprendernos, porque esto mismo fue lo que pasó con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los sumos sacerdotes. Ellos se jactaban por cumplir los mandamientos de Dios. Ellos se jactaban por decir que cumplían la ley al pie de la letra. Sin embargo, ponían a Jesús a prueba. En repetidas ocasiones no iban a escuchar al maestro por querer aprender. No iban a escuchar al maestro por querer cambiar su vida. Iban a escuchar al maestro para ponerles trampas, porque ellos querían seguir viviendo de la misma manera. Y Jesús se los decía de una y otra manera: yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle plenitud. Es decir, yo no vine a contradecir lo que anunciaron los profetas. Yo no vine a contradecir lo que anunció Moisés. Yo vine a darle plenitud, y esa plenitud vino a dársela en gloria, en majestad, en misericordia. Porque Jesús es el buen pastor que pone por encima el amor del Padre. Y con esto quiero recordarles, mis queridos hermanos, aquella parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que se desvía del camino, pero que el Padre siempre mantiene la fe y la misericordia en que ese hijo va a regresar. Y cuando regresa ese hijo, golpeado por el mundo, lastimado por el mundo, herido por el mundo, ensuciado por el mundo, el Padre de misericordia abre sus brazos y le recibe. Le recibe con alegría, con gozo. En ningún momento vemos que le reclama: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué malgastaste la fortuna? ¿Por qué no tenía un aviso de ti de dónde estabas? Sino todo lo contrario. Se enfoca en la misericordia, en el amor, en la compasión. Y tenemos otro vivo ejemplo en la parábola de las 100 ovejas. Que si un pastor cuenta con 100 ovejas y una de ellas se le pierde, deja las 99 y sale al encuentro de aquella que está perdida. Como hoy Jesús, mi querido hermano, sale al encuentro de cada uno de nosotros, que seguimos cegados por el mundo, que seguimos cegados por querer hacer nuestra voluntad y no seguir la voluntad del Padre, que queremos seguir viviendo a nuestra manera, que queremos seguir viviendo con nuestras propias reglas y nos hemos olvidado de los mandamientos que Jesús nos ha encomendado. Nos hemos olvidado del amor al prójimo, del perdón al prójimo, de la misericordia. Nos hemos olvidado de honrar a nuestros padres, de respetar a nuestros hermanos. Nos hemos olvidado de vivir en la verdad. Nos hemos olvidado de vivir en el amor y hemos matado las ilusiones de nuestros hermanos. Hoy Jesús quiere salir al encuentro de esas ovejas que se han perdido en el camino. Hoy Jesús quiere sanarte. Hoy Jesús quiere untarte con ese ungüento de la salvación, con ese ungüento de la compasión. Por eso Jesús vuelve a recalcar: yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Por más perdido que estés en el camino, Jesús te reconoce como esa oveja. Jesús te reconoce como ese hijo de Dios. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son del redil, y es necesario que las traiga también a ellas, que escucharán mi voz. No te niegues el día de hoy a escuchar la voz del buen pastor. Ese buen pastor que te ama. Ese buen pastor que ha entregado su vida por ti y la volvería a entregar por ti y por tus pecados. Ese buen pastor ya ha entregado la vida por ti, ya ha pagado el precio. Entonces, ¿por qué seguir viviendo en el dolor?
Entonces, ¿por qué seguir viviendo en la tristeza? ¿Por qué seguir viviendo en la desesperanza cuando Jesús ya ha dado la vida por ti? Cuando Jesús es quien está saliendo a tu encuentro, mi querido hermano. Cuando Jesús quiere levantarte del lodo. Cuando Jesús quiere purificarte de tus pecados. Cuando Jesús quiere cargar esas cargas que son innecesarias por ti. Jesús quiere entregarte ese amor, esa misericordia, y se quiere entregar a ti, mi querido hermano, para alimentarte. Qué mejor manera, mis queridos hermanos, para cerrar este día, esta reflexión, que con las palabras del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco reconoce al Padre. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se nos ha manifestado como seres al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual Él. Prepárate para ese encuentro majestuoso. Prepárate para ese encuentro con el Padre. Pero reconócete el día de hoy como el Hijo de Dios. Reconócete como esa oveja frágil que hoy Jesús quiere sanarte, que hoy Jesús quiere purificarte, que hoy Jesús quiere cargarte. Déjate guiar por el buen pastor. Que tengas una excelente tarde, mi querido hermano. Paz y bien, que Dios bendiga este domingo para ti y para tu familia.